saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy cerraremos nuestra sección, un tema en 3 partes, y hoy vamos a meditar bajo el título Perdonando ofensas. Perdonando ofensas. Y vamos a posicionar un versículo base, en realidad 2. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Mientras lo busca, ya hemos visto 2 partes muy importantes de esta serie, donde ya hemos observado cómo Dios, por medio del Señor Jesucristo, perdonó nuestros pecados, único facultado para perdonar pecados, como también, una vez sabiendo que hemos sido perdonados, no hay cosa más sana que traiga realmente liberación a la vida del creyente ya como salvo, es perdonarnos a nosotros mismos. Sabiendo que hemos sido perdonados por nuestro Dios y estamos reconciliados y en paz con Él por medio de la obra del Señor Jesucristo, ahora debemos ser entes activos, personas bien dispuestas, con nuestra voluntad del alma rendida, a que el Espíritu Santo, así como usó la palabra para que llegásemos a convertirnos al Señor, ahora continuamente nos limpiemos de cosas que arrastramos del pasado, que muchas veces estorban en el presente y van minando y frenando una proyección. Pero tan importante como todo esto también es para el contexto de iglesia y para también terminar de sanar, si hay algún área nuestra interna que debe ser sana, perdonar ofensas. ¿Encontró? Bien. Leo entonces Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Una vez más, el adoctrinador de la iglesia, apóstol a los gentiles y apóstol de la revelación, el cual es el apóstol Pablo, en su pluma magistral que fue inspirada para dejarnos un legado de 13 cartas, en esta maravillosa carta a los Efesios, cuyo contexto es la iglesia como cuerpo, vamos a cotejar con Colosenses, donde ahora la pluma magistral inspirada, el Espíritu Santo lo guía a llevar a nosotros el entendimiento de Cristo como la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo pone una vez más el énfasis en la vida comunitaria de iglesia. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia? Y en este contexto del capítulo 4, para nosotros en Reina Valera 1960, desde el versículo 17 al 32, nos contextualiza cómo debe ser la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Si usted observa el versículo 31, hace este contraste. Antes de que hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados, antes de comenzar el periodo de la restauración del Espíritu Santo, de quitar esa falta de perdón propio, habían varias cosas en nosotros que no eran correctas y que si ahora están presentes en el círculo de la iglesia, van a estorbar la vida comunitaria, la vida de comunión, por ende el crecimiento y el perfeccionamiento de la iglesia. Entonces aquí donde cobra mucho protagonismo, crucial importancia, una actitud de disposición al perdón mutuo de las ofensas. Pablo enumera 6 situaciones que obviamente eran propias de la vida antigua, pero que cada tanto, en lo principal en la iglesia de Éfeso, una iglesia hermosa, pero que había mucho pecado
en derredor que estaba infiltrándose en la iglesia, y algunos que viniendo desde ese mundo no habían cambiado su actitud hacia la nueva vida, estaba estorbando la vida de comunión congregacional. Y Pablo los enumera: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Ah? Veamos: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Por qué amargura? Aquí hay algo bien interesante. Cuando hay amargura en nuestro corazón, está muy ligado a lo que veíamos en meditación el día de ayer. Cuando hay cosas de atrás que nos han sido zanjadas, es muy difícil que podamos crecer en la gracia, en una vida plena en el Evangelio. Muchas veces cuesta romper con pasados dolorosos. También cuesta con perdonar ofensas y agravios que nos han hecho. Hay casos de cristianos que, por muy servidores de Cristo, por muchas cosas que estén haciendo por la causa de Cristo y aparentemente en nueva vida, todavía viven atados a rencores del pasado, incluso a odios disimulados que están dañándole por dentro. Es bueno soltar eso, perdonar genuinamente la ofensa, el daño. A veces cuesta, yo lo entiendo, pero es un deber. Si somos semejantes a Cristo en calidad de cristianos, debemos seguir ese modelo. Es más, el maestro, cuando dice que el cristiano debe ser perfeccionado en el amor, pone dos estándares muy altos, y uno que prácticamente solo los años, la madurez y la operación continua, activa del Espíritu Santo lo puede lograr. Primero, Cristo dice que debemos orar, incluso bendecir a aquellos que nos persiguen, nos calumnian, que desean toda clase de mal sobre nosotros. Pero incluso dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. ¿En qué consiste ese amar a nuestros enemigos? Fundamentalmente en perdonar genuinamente el daño que nos hacen. Amar al enemigo no significa que vamos a comer de un mismo plato ni vamos a compartir una misma mesa. Sería como tan erróneo que pensar que vamos a estar en paz con el diablo. Muchas veces no se puede, porque hay gente que es verdaderamente diablo en carne. Pero la idea es soltar aquellas cargas, aquellas ataduras que nos están afectando. Ahora, si esto lo trasladamos al ámbito congregacional, muchas veces no hay un crecimiento mayor de iglesia en la comunión, en la unidad genuina del Espíritu, ni tampoco hay una proyección de crecimiento exponencial en la iglesia. ¿Por qué? Porque también dentro de la congregación hay ataduras de rencor entre hermanos, hay hermanos que defraudan, hermanos que dañan, hermanos que calumnian, y en fin, pueden haber un sinfín de situaciones que Pablo las resume en 6. Y eso tiene que dejar ya de ser la amargura, el enojo. Por eso acá mismo, pero en el 4:26, y aplica mucho incluso al ámbito matrimonial: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Por naturaleza humana, a momentos va a venir el enojo, la ira. Incluso hay un tipo de ira santa que tiene que ver con el celo de Dios, que está asociado a lo de él cuando es blasfemado. Dice: muy bien cristianos, se entiende que eso es propio de nosotros, por nuestra naturaleza que está siendo renovada. Pero lo que debes impedir es pecar en medio de la ira, en medio del enojo, porque le das lugar al diablo. Santiago en el capítulo 1 dice que todo hombre, hablemos de cristiano y cristiana, sea pronto en el oír, muy atento a lo que escuchamos, tardo en el hablar, pensar muy bien lo que decimos, y lento en la ira, ser muy lentos en el enojo, porque en la ira humana no aplica la justicia de Dios. Y es ahí donde muchas veces, cotejándolo a la luz de lo que enseña Pablo, terminamos pecando y terminamos dándole lugar al diablo a partir de un enojo. O pecamos nosotros en el enojo, o dañamos la relación con un hermano. Y Pablo está diciendo: basta, ahora es tiempo de perdonar ofensas. ¿Te ofendieron? No esperes que el otro dé el primer paso, dijo el maestro. No esperes que el ofensor venga a ti como ofendido a pedirte perdón. Rompe tú el círculo vicioso, y tú, como el ofendido, ve delante del ofensor si puedes hacerlo, y rompe con esa atadura de rencor, de
malignidad, de maledicencia y toda situación nefasta en la cual el enemigo impide un crecimiento personal y colectivo como iglesia. También después dice ira, que está en un nivel superior al enojo. Muchas veces enojo es una molestia, pero la ira ya desprende odio, y el odio es un antídoto contra el amor genuino de la hermandad. La gritería, la maledicencia, la gritería tiene que ver muchas veces con esa alteración de ánimo, con esa exacerbación de emociones que pueden llevar incluso a un pleito. La maledicencia tiene que ver con las malas palabras y toda malicia, todo lo que procede de pecado y termina siendo pecado. Entonces presenta la problemática en la cual podemos estar insertos, y ahora nos dice que eso tenemos que romperlo. ¿De qué forma? En el versículo 32. Antes sed benignos. No se olvide que la benignidad es una manifestación del fruto singular. Por favor, me gustaría comenzar a escuchar que ya salimos de ese circulito erróneo de hablar de los frutos, porque no hay frutos del Espíritu. Hay un solo fruto que se llama santidad, que va desde el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esa es la ley de Dios en el Espíritu para el creyente en los días actuales. Y ese fruto en singular, la santidad, va a producir frutos que son obras genuinas de arrepentimiento y obras de testimonio de salvación. Entiéndase bien, por favor. Entonces, la benignidad es una manifestación de la santidad en el creyente. Y la benignidad, al igual que la bondad, está asociada a la nueva vida, donde nosotros, por amor de Cristo, por amor de nuestra alma, por amor de mi entorno, por amor de mi hermano, por amor de la congregación, por amor a los vecinos, por amor al gran nombre del Señor y a no blasfemar del Evangelio, yo debo decidir perdonar. Ojo, el error ha sido que incluso en el circuito y círculo cristiano se asocia el amor con netas emociones y sentimentalismo. El amor bíblico es emocional, es sentimental, por supuesto que sí, pero es un amor decisivo, porque es un amor que sustenta decisiones. El amor bíblico, para ser capaz de perdonar ofensas, es similar al amor divino, que fue capaz de perdonar pecados a través del sacrificio de su propio Hijo. En este amor benigno tenemos que aprender el principio de perder para ganar. ¿Qué quieres perder? Si no quieres perder nada, nunca vas a ser capaz de perdonar. Dios decidió perder lo más grande que fue su Hijo, perderlo en el sentido de entregarlo por amor de gente miserable como usted y como yo, que antes de Cristo no valíamos nada. Pero Cristo nos dio la plusvalía, nos dio la adopción, nos dio la capacidad de ser herederos y coherederos de la gracia, y ahora en relación de vida abundante y eterna con Cristo a través del Espíritu Santo estamos en paz con Dios. Y no es una petición como un favor, es una orden. Es una orden de parte de Dios para que decidamos perdonar. Entonces, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta? Presenta 6 situaciones contradictorias que impiden el perdón mutuo, pero después aplica la benignidad y la misericordia, partes del fruto del Espíritu, y lo asocia al perdón genuino. Y pone como ejemplo lo hecho por el Señor Jesucristo. En otras palabras, no tienes excusa si no lo haces. Y quiero que esto lo cotejemos a la luz de Colosenses. Siempre me gusta estudiar y comparar Efesios con Colosenses, repito, porque una muestra lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la carta a los Efesios, y en Colosenses muestra cómo la cabeza Cristo opera haciendo estas cosas nosotros cuando también lo permitimos. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Mire qué hermoso. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Aquí está el complemento perfecto. Y con esto ya concluyo. Vestíos. Note por favor, ahí está el aspecto decisivo. No esperes que Dios te vista, vístete tú. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia. Allá hablaba de que hay que ser misericordioso, acá dice entrañable misericordia. ¿Qué significa esto? Que hay una misericordia, un amor que nazca desde las mismas tripas, desde las mismas entrañas. Cuando la Biblia habla de las entrañas, lo asocia al corazón, lo asocia a lo profundo del organismo humano. Así como lo más profundo de nosotros son las tripas, las entrañas, los órganos vitales, es vital que el amor nazca de lo más profundo de nuestro ser en forma sincera y se externalice y se aplique. Por eso dice de entrañable amor. Desde las mismas tripas tenemos que aprender a amar y perdonar. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Se da cuenta que ahora amplifica todo lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, aparece la paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre, templanza. La humildad lo resume todo. La paciencia. Entonces ahora aplica entrañable misericordia, amor genuino, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y habla de soportándoos, lo mismo que decía ya en Efesios, unos a otros. ¿Qué significa soportarse? Entender que en el cuerpo de Cristo hay diversidad de pensamientos, diversidad de historias. Es más, cada cristiano es un universo en sí mismo, pero todos estos universos cohabitan en un mismo hábitat que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y está regido por la cabeza. Esto es lo que enseña Colosenses, y Pablo también dice que en Corintios, que ahora tenemos la mente de Cristo. No significa que tengamos una mente omnisciente como la de Dios, sino que Cristo a través del Espíritu Santo es el que va propiciando que aunque pensemos muy diferentes, tenemos un mismo sentir en Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Cristo aprendió a perder para ganar. Cristo no se consideró mayor que nadie siendo el amo y soberano absoluto, y Cristo Cristo presenta el modelo de iglesia que debemos nosotros seguir. Siendo grandes tenemos que hacernos pequeños, siendo siervos tenemos que servir más que ser servidos, y por amor de la obra, primeramente de Dios y las almas, tenemos que aprender a soportar muchas veces muchas cosas y sobrellevar incluso cada tanto uno las cargas del otro, apoyándolo sin dejar de cargar diariamente cada uno nuestra propia cruz. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Vuelvo y repito, ¿que perdonamos los pecados? No, las ofensas. Las ofensas. Aquellas cosas que nos han dañado o en la cual hemos dañado. Entonces, hay que hacer un sano ejercicio. Perdón. Discúlpeme. Hay que perdonarse los unos a los otros. Hay que hacerlo. Es una demanda. Es una decisión. Entonces, fíjese. Por amor de Dios, por amor a la obra, por amor a nosotros mismos, seguimos el modelo de Cristo, de perdonar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El modelo de Cristo. Y mira el 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Quizá usted es el ofendido, pero dé el paso. Quizá usted es el que ha sido dañado,
pero perdone. Fíjese que muchas veces toca dar el paso a nosotros. Y aquí hay cosas grandes. En el modelo de Cristo, del perdón de pecados y ofensas, entran en juego varias cosas. Y aquí ya empiezo con la conclusión. A veces esperamos que el otro dé el paso y nunca ocurre. El ofendido debe hacerlo, soltar, aunque el ofensor quizás no se reconozca. Pero así como es bueno perdonar cuando hemos sido dañados, igual de sano es hacer un mea culpa cuando yo soy el que he ofendido. Cuando yo paso de víctima a ser el victimario, es tan sano como perdonar, reconocer mi error y hacer un mea culpa, decir me equivoqué, perdóname. Consejo. Si Pablo enseña en muchos de sus pasajes de sus cartas y da énfasis para un crecimiento genuino de iglesia y para poder vivir en nueva vida, de hacer esto, no es algo optativo, por favor, entendamos. Si Dios ya nos perdonó, si nosotros mismos nos perdonamos cosas y soltamos cosas del pasado, ahora en el presente para proyectarnos a futuro, debemos propiciar la unidad de iglesia y estar en paz con Dios y con mi entorno. Consigna y lema para el día de hoy. Dios perdonó pecados, yo me perdoné a mí mismo y ahora me preocupo de perdonar en mi entorno. Saludos de paz, amor y bendición desde Longa Vía cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out here.